Disparen a matar. Esa ha sido la orden de Volodymyr Zelensky para impedir la huida de sus ciudadanos, quienes intentaron escapar de las garras del conflicto en la frontera con Hungría. El río Tisa ha sido testigo de la ráfaga de disparos que espantó a un grupo de hombres que intentaron abandonar su país. Sin embargo, aunque estos lograron sobrevivir y fueron detenidos por la Guardia Fronteriza, no todos contaron con la misma suerte. Y en segundos nada más, conocerás la desgarradora historia de aquellos que hoy en día se han vuelto objetivo de su propio ejército. ¿Y así piden lealtad para Zelensky? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Son eliminados por su propio ejército. La noticia resonó como un eco frío y despiadado en las tierras de Ucrania, marcando un capítulo más en la tragedia de una nación desgarrada por la guerra. Los ucranianos civiles atrapados en una pesadilla que no pudieron ni quisieron encontraron entre las garras de un conflicto que las obligaba a tomar decisiones desesperadas. El reciente incidente en las fronteras con Hungría fue una clara muestra de la desesperación y la crueldad que caracterizaban estos tiempos oscuros. 9 hombres, provenientes de diferentes rincones de Ucrania, intentaron huir del país, dejando atrás todo lo que conocían. Buscaban refugio más allá de las fronteras, lejos de la movilización militar que los arrastraba a una guerra fratricida. Para algunos, como los 4 hombres de Kiev, la esperanza radicaba en cruzar la frontera bajo el manto de la noche, guiados por mapas en línea que prometían un camino hacia la libertad. Pagaron entre $5.500 y $7.000 a organizaciones ilícitas que les prometieron un escape seguro. La Guardia Fronteriza de Ucrania, alerta, no mostró piedad. Realizaron varios disparos de advertencia. Según el comunicado oficial, como si estas palabras pudieran justificar el acto de disparar contra sus propios compatriotas, hombres cuya única culpa era el deseo de escapar de un destino que no habían elegido. Sin embargo, no todos tuvieron la suerte de sobrevivir a esto y ahora sabrás por qué. La escena era un reflejo crudo de la realidad. Los guardias jóvenes, con rostros endurecidos por el miedo y la obediencia ciega, apuntando sus armas contra aquellos que en otras circunstancias podrían haber sido sus amigos, sus hermanos. El río Tisa, en la frontera suroeste de Ucrania, se había convertido en un escenario de desesperación. Las aguas que antes fluían tranquilas, ahora escondían los cuerpos de aquellos que habían intentado cruzarlo en un último acto de valentía o desesperación. Sí, ucranianos que fueron eliminados por órdenes de Zelensky. A principios de junio, al menos 45 hombres ucranianos habían perdido la vida en su intento de huir, sumando más tragedia a una guerra que ya había cobrado demasiadas vidas. La historia de estos hombres no es solo una crónica de un intenso escape fallido, sino un reflejo de una nación que se enfrenta a su propio colapso moral. La movilización forzosa que había endurecido sus medidas desde finales de mayo redujo la edad de reclutamiento de 27 a 25 años, atrapando a jóvenes que apenas habían tenido la oportunidad de empezar sus vidas. La mayoría de los hombres entre 18 y 60 años estaban ahora prohibidos de salir de Ucrania, condenados a luchar en una guerra que muchos no entendían ni apoyaban. La desesperación no se limitaba a los hombres en edad de ser reclutados. Familias enteras vivían con el temor constante de que sus seres queridos fueran arrebatados de sus hogares. Los relatos de hombres sacados a rastras de autobuses públicos o capturados en las calles resonaban en cada rincón del país, sembrando un miedo profundo y una desconfianza hacia el gobierno que una vez juraron protegerlos. El impacto económico también era brutal. La Policía Nacional de Ucrania, en su investigación, reveló que los ciudadanos estaban dispuestos a pagar hasta $20.000 por una oportunidad de escapar. La cantidad de dinero que fluía en manos de organizaciones criminales y redes ilícitas crecía exponencialmente, alimentando un mercado negro que se beneficiaba de la desesperación y el miedo. Andrei Rubel,
jefe del Departamento de Investigación Estratégica, detalló en una entrevista con RBC Ucrania cómo los hombres pagaban fortunas para cruzar el río Tisa o ser guiados a través de los densos bosques por lugareños que conocían bien el terreno. No todos lo lograban. Muchos eran detenidos por la policía o por guardias fronterizos implacables. Otros, más desafortunados, encontraban su final en las traicioneras aguas del río. El mundo criminal, como lo llamaba Rubel, también jugaba su parte en este drama. Las autoridades criminales se reunían en sombríos encuentros decidiendo la redistribución de sus esferas de influencia en medio del caos. Inventaban razones legítimas para que los hombres evitaran el reclutamiento, causándolos con mujeres discapacitadas o con 3 o más hijos o empleándolos en empresas estratégicas. Esta era la Ucrania de hoy. Una nación dividida no solo por las líneas del frente, sino también por la corrupción y la desesperación. Kiev, la capital que una vez fue un símbolo de unidad y resistencia, ahora se veía envuelta en sombras de incertidumbre y miedo. La ley que endurecía la movilización no solo atrapaba a los jóvenes en una guerra interminable, sino que también corroía el tejido social del país, enfrentando a los ciudadanos contra su propio gobierno y en algunos casos entre sí. Mientras tanto, en los altos mandos del gobierno y entre los líderes europeos que empujaban a Ucrania a esta guerra, el silencio era ensordecedor. Los lazos de hermandad que alguna vez unieron a ucranianos y rusos se desmoronaban bajo el peso de la guerra. Las historias de familias divididas, de hermanos que ahora se encontraban en lados opuestos del conflicto, eran comunes. La propaganda y la retórica bélica ahogaban cualquier intento de diálogo o reconciliación. Zelensky, el líder institucional de Ucrania, se encontraba en una encrucijada. Su gobierno, bajo presión constante de Occidente, especialmente de la Unión Europea y Estados Unidos, mantenía una postura firme de resistencia. Sin embargo, esta firmeza tenía un costo humano incalculable. Los líderes europeos, seguros en sus oficinas y lejos del alcance de las balas, continuaban impulsando una guerra que drenaba la vida y el alma de una nación entera. Para los civiles ucranianos, la vida se había convertido en una lucha diaria por la supervivencia. Las historias de hombres que pagaban sumas exorbitantes para escapar, de familias que lloraban a sus muertos, de una nación que perdía su juventud en el campo de batalla, eran el nuevo tejido de la vida cotidiana. En cada esquina, en cada hogar, la guerra había dejado una marca indeleble. El cruce del río Tisa, la ruta planificada por mapas en línea, los disparos de advertencia en la frontera, todo esto formaba parte de un mosaico de desesperación y resistencia. Los hombres que intentaban huir no eran cobardes. Eran simplemente seres humanos buscando un respiro, una salida a una situación imposible. Los guardias fronterizos que disparaban tal vez no eran monstruos, sino jóvenes atrapados en el mismo conflicto, obedeciendo órdenes en un mundo donde la moralidad se volvía difusa. La tragedia de Ucrania no es solo una historia de guerra y conflicto, sino una profunda reflexión sobre la humanidad en tiempo de crisis. Es un recordatorio de los lazos que una vez unieron a las personas, de las decisiones que forjan destinos y de las consecuencias de una guerra que nadie realmente gana. La voz de los civiles, los verdaderos afectados, resuena como un lamento en las tierras de Ucrania. Una llamada desesperada por paz y comprensión en un mundo dividido. En este contexto, la figura de Zelensky y los líderes europeos se dibuja. Las decisiones políticas, las alianzas estratégicas, las promesas de apoyo militar, todo ello contribuye a una narrativa donde los intereses geopolíticos prevalecen sobre la vida humana. A medida que la guerra continúa, el deseo de paz entre los civiles se vuelve más palpable. Las voces que claman por un alto al fuego, por negociaciones, por una solución pacífica, son cada vez más fuertes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.